quiero presentar a Roberto Fernández, que es nuestro gerente de operaciones de comercio exterior, quien va a estar ahondando en estos temas. Y bueno, sin ir más lejos, Robert, te doy la bienvenida. Gracias, Nico. Hola a todos, buenos días. Espero que la estén pasando de la mejor manera con toda esta situación que nos toca vivir. La idea, como decía Nico, es no dejar de compartir la mirada que tiene el banco sobre el mercado cambiario y las distintas regulaciones que va emitiendo Banco Central. Y nos parece que esta es una muy buena manera, si bien no se puede hacerlo presencial, de poder acercarnos a ustedes y compartir cuál es la mirada que tenemos sobre las distintas normas cambiarias. Nos pareció que estaba bueno, pasados 10 meses del 1 de septiembre, poder hacer un pequeño balance de cuál fue el impacto de las distintas normas cambiarias, particularmente las de cobros de exportación sobre el mercado cambiario. Así que la idea es acercarles muy brevemente algo de contexto de cuál fue el impacto que tuvieron esas normas cambiarias sobre lo que realmente al Banco Central le interesaba normal, que es el flujo de divisas. Así que vamos a empezar mostrándoles cuál es el balance cambiario que el Banco Central expone sobre lo que tiene que ver con transferencias de bienes. Y lo primero que uno podría ver es que las líneas verdes, si bien performan diferente, la verdad es que tienen más que ver la forma en que performan con el tema de la liquidación de los sectores agroexportadores que con las normas. Si uno mirara con detenimiento, encuentra que más o menos por acá, donde estoy marcando con el puntero, comenzaron las normas cambiarias y no hay un impacto demasiado significativo, de manera que en bienes el ingreso de divisas es más o menos similar a lo que venía pasando con anterioridad, siempre está entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Esto por lo que tiene que ver con bienes, con servicios, pasa algo parecido. Digo, todo lo que tiene que ver con la obligatoriedad de ingreso y liquidación de los servicios se parece y todavía no alcanza niveles que son pre-regulaciones cambiarias, sí hacen que se incremente un poco la liquidación respecto a los últimos meses anteriores a septiembre del 2019. El efecto probablemente se vea mucho más marcado en lo que tiene que ver con estas líneas naranjas de por acá abajo, que tienen que ver con viajes y turismo, afectados por el impuesto país y afectados fundamentalmente por la pandemia que está viviendo el mundo. Digo, eso hace que hoy el balance por servicios muestre mejores números, pero no parece tampoco haber un incremento demasiado significativo o explosivo de la liquidación de servicios. Como tercer punto, y acá sí ya empieza a notarse lo que es la normativa cambiaria y cómo afecta al mercado cambiario, Argentina pasa de ser en septiembre del 2019 un, entre comillas, tomador neto de deuda a ser un pagador de deuda. Acá se puede ver de dos maneras diferentes, que la norma cambiaria lo que hace es incentivar los repagos, porque Argentina se quedó con crédito. Digo, más allá de eso, lo que es indudable es que a partir de septiembre de 2019 cambia el perfil de todo lo que tiene que ver con lo que pasa en el mercado cambiario vinculado con lo financiero. Y por último, lo que queríamos mostrarle es por ahí el efecto más fuerte que tuvo toda la regulación cambiaria, que es el efecto sobre el mercado de billetes. Tenemos un últimos meses, septiembre/noviembre del 2019, septiembre-octubre del 2019, donde 3.920 millones de dólares fueron vendidos a personas humanas, y después se desploma eso y llega a números muchísimo más bajos, fundamentalmente vinculado con que de 10.000 dólares bajamos a 200, y hay además una serie de restricciones que impiden a las personas poder acceder a ese mercado de billetes, con lo que la primera conclusión es que no tenemos demasiado efecto sobre lo que tuvo que ver con bienes, tenemos un efecto pequeño sobre lo que tiene que ver con servicios, que incrementa la liquidación, sí cambia todo lo que tiene que ver con lo financiero y en el mercado de billetes es donde está el impacto más grande. No agregué un slide más vinculado con la cantidad de personas que operan en el mercado de cambios, pero si uno lo viera, es casi igual quienes operaron en septiembre, octubre, noviembre con los que operaron en mayo del 2020. Lo que significa que ahí es la restricción la que está operando fuerte. Hecho esta primera introducción, donde la idea era mostrarles un poco cuál fue el efecto pasados 10 meses de las normas cambiarias, vamos a entrar en la materia, que es ver la forma en que tenemos que recibir los cobros desde el exterior.
vamos a hablar algo de normas sobre ingresos de divisas, pero un poco antes lo que queríamos plantearles era algo que tiene por ahí menos que ver con lo que es específicamente de normas sobre ingresos de divisas y un poco más sobre lo que es el mundo de GAFI, WIF, lavado, prevención de lavado, etc. Hay normas de Banco Central que nos imponen a nosotros cuando recibimos los cobros desde el exterior que tengan determinadas características e información, tanto del ordenante como del beneficiario. En el caso del beneficiario, cuando hablamos de cobro, precisamos que tengan el apellido y nombre completo, la denominación social y el número de transacción entendido como el número de cuenta que ustedes tienen en el banco, o en el banco en el que operan. Pero además precisamos que los ordenantes de esos pagos completen determinadas cuestiones como por ejemplo el apellido y nombre, el domicilio o el número de DNI o el número de quit o lo que sea equivalente en el país que ordena el pago y el número de identificación del cliente en la entidad o el número de cuenta. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto y nos pareció que estaba bueno poder compartirlo? Porque en el caso de que tengamos operaciones o SWIFT que nos entren y no tengan esta información, los bancos estamos impedidos de devolverlo, de liquidarlo, de disponibilizarlo. Esto queda como una especie de limbo en el que los bancos poco podemos hacer para accionarlo, tampoco lo podemos avisar al cliente, de manera que al momento de pedirle a sus clientes del exterior que les envíen los pagos, es importante tener en cuenta estas cuestiones. Acá también agrego, esto es norma de Banco Central que está inspirada en recomendaciones de GAFI. GAFI es el grupo de acción financiera internacional, básicamente se dedica a la prevención del lavado de activos y ese tipo de cuestiones, y requieren de estos datos para poder efectivizar los pagos. Repito algo que me parece importante, cuando no está esto, los bancos nos vemos impedidos de poder hacer casi cualquier cosa. No lo podemos ni devolver ni disponibilizar al cliente y eso queda en una zona gris que no nos permite poder avanzar para ningún lado. Así que importante poder completar este tipo de información. En lo que tiene que ver con las disposiciones generales sobre los cobros en general, las operaciones de cambio tienen que ser efectuadas por entidades autorizadas para operar en cambio. Esto nos parece interesante mencionarlo porque hasta este control de cambios, las operaciones de cambio eran abiertas. En algún momento se habló de que supermercados podían hacer operaciones de cambio, puestos de diario, farmacias. Había toda una serie de no entidades financieras que podían hacer operaciones de cambio. Bueno, esto queda ahora supeditado al control de Banco Central y todas las operaciones de cambio de las que vamos a hablar solo pueden hacerse en entidades financieras. Lo que quiero decir, no se puede cobrar una exportación por, no sé, PayPal o algún otro mecanismo que no sea una entidad financiera. Además de los requisitos que vamos a ver, siempre hay un tema que sobrevuela lo que tiene que ver con el mercado cambiario, que es el tema de la genuinidad. Es un tema que para los bancos, para los operadores del mercado cambiario e incluso para bancos centrales es bastante inmaterial y en consecuencia genera algún tipo de duda al momento de liquidar operaciones. La genuinidad básicamente tiene que ver con que la operación tenga el aspecto de ser veraz. Nosotros lo tenemos más o menos documentado, un poco más adelante vamos a ir contándoles qué entendemos nosotros que significa genuinidad y qué documentación pedimos para materializar eso. Otra disposición general es que cada una de las operaciones tiene que tener un boleto de cambio asociado. Estas cosas las mencionamos porque muchas veces tenemos clientes que en el esquema anterior habían optado porque las operaciones se les liquiden semiautomáticamente, es decir, llegaba lo que nosotros llamamos como orden de pago, el ingreso de las divisas, nosotros chequeábamos determinados datos que estaban en el mensaje SWIFT y a partir de eso directamente lo que hacíamos era acreditar en la cuenta de este cliente con un concepto genérico que se llamaba N01. Eso no existe más ahora. Ahora precisamos que por cada operación de cambio aparezca un boleto asociado, digital preferentemente, si no es digital físico, que nos permita todos los registros electrónicos que los bancos hacemos en Banco Central estén linkeados con una documentación presentada por el cliente. Es decir, precisamos esa instrucción más las declaraciones juradas que están insertas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que precisamos es que haya una instrucción del cliente para liquidar cada una de las operaciones que están asociadas. Y por último, el tema de los pedidos de conformidad, que solo lo pueden hacer las entidades, también es una disposición general. Ahí estaba Banco Central, nos estaba planteando en alguna reunión de cámara hace poco que siguen recibiendo
algunas presentaciones que las hacen no las entidades financieras, sino los clientes finales. Estaban viendo de arbitrar algún mecanismo para poder en mesa de entrada directamente informarle a los clientes finales que tienen que dirigirse a una entidad financiera para hacer ese tipo de presentación. Yendo más de lo general a lo particular, la idea es ahora contarles algo sobre disposiciones específicas sobre cuestiones que tienen más que ver con lo financiero. Hay plazos para la enajenación de activos no financieros no producidos. Esto parece escrito medio raro a propósito. La enajenación de activos no financieros no producidos fundamentalmente tienen que ver con tierra, con recursos naturales, con ese tipo de cosas. Pero la realidad es que si uno tuviera que encontrar una aplicación práctica de cuál es un buen ejemplo para la enajenación de activos no financieros no producidos, es un jugador de fútbol, cuando un club lo vende, tiene la obligación de ingresar las divisas, los derechos de formación, para decir cosas que por ahí son un poco más de dominio público. Digo, es esto a lo que refiere este punto y tienen obligación de 5 días para su liquidación. En el caso de los endeudamientos financieros con el exterior o las emisiones de deuda local en moneda extranjera, la realidad es que no hay un plazo para entrar las divisas y tampoco hay una obligatoriedad para hacerlo. Pero si al momento de la cancelación de esa deuda se decidiera con pesos ir al mercado para comprar los dólares y hacer efectivo el repago, ahí sí se requiere que haya una liquidación previa. Es decir, al momento de recibir ese préstamo, no tengo un plazo, no tengo la obligación, pero no voy a tener canal de salidas si no los liquido. De manera que es una zona en la que la persona que recibe el endeudamiento puede decidir si lo quiere liquidar o no. Y dependiendo de eso es si va a tener o no canal al momento del repago posterior. Acá hay algo que sí es interesante mencionar, que es, si alguien decidiera tomar el endeudamiento financiero con el exterior, por ejemplo, no liquidarlo, y 48 horas antes de hacer el repago, ingresarlo al mercado para después tener canal de salida, ¿es eso posible? Es decir, no hay un plazo en el que esta persona que está tomando el endeudamiento financiero tiene para liquidar esa operación en el mercado de cambios. Podría hacerlo con alguna antelación que le permita hacerlo operativamente, pero no tiene necesidad de a los 5 días, 10 días, 2 meses, el tiempo que sea. Sí tiene que haber, y los bancos lo que le vamos a solicitar a quien venga con pesos a hacer el repago, es que antes haya habido un ingreso de esos dólares. Lo que tiene que ver con las normas de servicios, pusimos acá la descripción que hay de servicio, de cobro de servicios en general, que está inserta en las normas cambiarias y que recoge la definición del manual de la balanza de pagos del Fondo Monetario, donde lo que se menciona es que la prestación de un servicio es entre un residente y un no residente, entendiendo a un residente a una persona que tiene en un lugar determinado su centro de interés económico y que es independiente del lugar en donde se preste el servicio. ¿Por qué subrayamos y pusimos en negrita la independencia de dónde se presta el servicio? Porque tenemos muchos clientes, algunos que ofrecen servicios en el exterior, que planteaban alguna duda respecto de dónde se está prestando el servicio. Ejemplo, ¿tengo obligación de ingreso de divisas si el servicio lo presté en el exterior? Bueno, la respuesta es sí, porque lo que termina planteando cuál es la obligación de ingreso de divisas es que un residente argentino está prestando un servicio en el exterior. El sentido de la residencia en el país hace que eso sea de ingreso obligatorio. Hay 5 días para la liquidación desde su puesta a disposición, es decir, hay un plazo determinado, y en este caso de los servicios obviamente no hay un plazo determinado, como ahora vamos a ver a continuación en los permisos de embarque, porque no hay un hecho que haga prever que hay una salida de mercaderías o algo, una fecha cierta en ese sentido. Sí, desde la puesta a disposición hay 5 días para ingresar los fondos. ¿Qué documentación vamos a requerir para este servicio? La verdad que la primera opción que tuvimos fue poner cuál era la documentación. La realidad es que la documentación, si uno tuviera que decirla brevemente, depende de los importes y de cómo se pueda documentar la genuinidad, es
la factura donde ustedes emiten al exterior el monto del pago y las formalidades que tiene cada factura, el boleto de cambios y después eventualmente alguna documentación que tenga que ver con el concepto propio. Como hay todo un abanico de servicios que define Banco Central en los conceptos conocidos como ese, lo que pusimos fue dónde lo pueden encontrar. Si ingresan a Galicia Comex, en el apartado optimice su operatoria, formularios y después cobros, orden de pago, servicios, ahí van a encontrar en cada uno de los conceptos cuál es la documentación de respaldo que precisamos para cada uno de los casos. De vuelta, lo que siempre precisamos son las facturas y los formularios vinculados con declaraciones juradas, etcétera, lo que se conoce como el boleto de cambio integral. Hablamos algo de lo cambiario, en general hablamos algo de cuestiones más vinculadas con lo financiero, hablamos de servicios, la idea es ahora ver algo de lo que tiene que ver con exportaciones de bienes en sí mismo. Bueno, el 1 de septiembre del 2019 se reinstala la obligación de liquidar, esto es a partir del decreto 609, que creo que salió un domingo, yo por lo menos me enteré un domingo al mediodía almorzando, que restablecía el control de cambios. El Banco Central, a partir de este decreto que mencionamos, lo que hace es implementar todo el andamiaje del actual control de cambios, la comunicación 6770 y todas las que vinieron después. Se implementan plazos para la liquidación en el mercado de cambios, y luego de diferentes modificaciones que fueron ocurriendo a lo largo de todo este tiempo, se establecen las actuales, y las actuales son bastante exigentes respecto a lo que fue si uno lo comparara con el control de cambios anterior. Pensemos que en el control de cambios anterior, solamente el Banco Central, sin contar el plazo adicional, el plazo que había para cada uno de los embarques, te daba un plazo que extendía en 120 días hábiles la obligación de ingreso de divisas. De manera que ahora los plazos son muy desafiantes para quienes operan en el mercado de cambios. Dado que el nomenclador común del Mercosur, ustedes lo vieron, es súper abarcativo y detalla muchísima cantidad de bienes, lo que hicimos acá fue poner alguna idea para que tengamos un perfume, por lo menos, de cuáles son los tipos de bienes que están alcanzados por cada uno de los plazos. Bueno, 15 días para bienes bien primarios, cereales, semillas, aceite, alimentos para animales. Tenemos un plazo que es un poco más amplio, de 30 días para algunos tipos de combustibles minerales. 60 días para minerales y metales preciosos. Y acá aparece una primera cuestión que es importante mencionar y que después vamos a ver un poco más en detalle, que es 60 días para las operaciones con vinculadas. Que las vinculadas tienen, independientemente de cuál sea el plazo, un tratamiento que es específico, que es el de 60 días. 180 días para el resto de los bienes que no estaban detallados anteriormente, digo, en la norma cambiar, en la sección 7 del texto ordenado, están bien detallados cuáles son cada uno de estos casos. Todo lo que no esté detallado es 180 días. Después tenemos para el régimen de exporta simple un año, 365 días. Exporta simple es un régimen que en general se usa para primeras exportaciones de poco tamaño, en general vía courier, en general no, son vía courier, sin importar demasiado bien, pero digo, el propio tipo de exportación de la que estamos hablando hace que no sean importes ni siquiera demasiado grandes, creo que tiene un límite de $3.000 o algo por el estilo. Además de estos plazos que mencionamos recién para el ingreso y liquidación de las divisas, está también el de los 5 días hábiles. Digo, si uno estuviera exportando un bien que tiene como plazo 180 días, pero el día 100 cobra esas divisas, tiene hasta el día 105 para no incumplir con esto de los 5 días hábiles para su liquidación desde la fecha de cobro. ¿Qué incluye esta obligación? Los cobros por anticipos, pre y post financiaciones. Es decir, los 5 días hábiles aplican a todas estas tipo de operaciones que son después las que vamos a poder aplicar a un permiso de embarque. Y un dato que es importante, si alguien tuviera una exportación oficializada con anterioridad al 2 del 9 del 2019, es decir, con anterioridad a el cepo actual, el control de cambios actual, y estuviera pendiente de cobro, bueno, esa operación también tiene obligatoriedad de ingreso y tiene los 5 días hábiles para tener que ser liquidado.
no tiene seguimiento del permiso de embarque, tiene un régimen especial ese permiso de embarque. De todos estos plazos que vimos recién, tenemos la posibilidad de ampliar los plazos cuando se den situaciones que impidan al exportador poder ingresar las divisas en el tiempo planteado. ¿Cuáles son esos ítems que nos permiten ampliar plazos? Si existen plazos mínimos de pago en el país de destino, a todos se nos ocurre un país, cuando hablamos de plazos mínimos o este tipo de cosas, que es Venezuela. Si alguien exporta a Venezuela, en general suele ser un país que tiene alguna normativa cambiaria para el acceso de divisas bastante compleja. La propia Argentina en el año 2002 tenía plazos mínimos para el pago de importaciones. Si se diera una situación de ese tipo y acreditada fehacientemente con documentación del país en el que está el control de cambio, nosotros podríamos extender el plazo. El segundo punto es cuando las operaciones hayan sido prefinanciadas en su totalidad con el exterior. Esto lo que significa y lo que el Banco Central plantea es: las prefinanciaciones tienen obligación de ingreso de divisas. Si alguien ya ingresó las divisas vinculadas con un permiso de embarque, pero no puede hacer la aplicación porque se consiguió una financiación bien amplia en el exterior, tanto no me interesa, documentémoslo y ampliemos el plazo del permiso de embarque, pero no lo pongamos en situación de incumplido. Piensen que si yo tengo, voy a poner un ejemplo como para que se entienda un poco más claro, si yo consigo una financiación en el exterior a 2 años y tengo 180 días para mi permiso de embarque, yo cuando consigo esa financiación tengo obligación de entrarlo al mercado y liquidarlo. Lo que no voy a poder hacer es hacer la aplicación a ese permiso de embarque porque no cancelé en el exterior, y uno de los requisitos es la cancelación en el exterior. Con el Banco Central lo que plantea es: extendamos el plazo de ese permiso de embarque hasta calzarlo con la financiación del exterior, pero no lo dejemos incumplido. Cuando se cancela la deuda con el exterior, a partir de ese comprobante, el permiso de embarque se cumple. Hoy en día, para exportadores argentinos, conseguir plazos tan largos, la verdad que es algo bastante complicado, pero el Banco Central lo plantea en esta norma. Y después tenemos lo que tiene que ver con las operaciones con contraparte, que yo le decía que es un mundo bastante complejo para entender y para explicar también. En principio, las operaciones con contrapartes vinculadas, que son elegibles para una extensión, son aquellas que en la vinculación entre el residente local y el no residente, que son vinculadas, haya menos de 50 millones de dólares de exportaciones. Y en esos casos ustedes podrían pedir que el plazo se extienda hasta 180. Acá un pequeño apartado. En líneas generales, a nosotros esta información nos la brinda la propia aduana, que nos dice si hay vinculación, si es más o menos de 50 millones de dólares, etc. Si ustedes vieran que el plazo no se cumple porque hubo un error aduanero o cualquier situación que se dé, estos errores en la declaración aduanera, que es el último punto, también nos lo pueden hacer saber para que nosotros hagamos que el plazo de ese tipo de permisos de embarque se extienda hasta la fecha que corresponde. Y por último, en las operaciones de contrapartes, también si ciertos tipos de carnes y bebidas fueran de este tipo, se puede ir hasta 120 días si superaste los 50 millones. Es decir, si es una operación con vinculadas, exportaste menos de 50 millones, te vas a 180 días. Si es de carnes y de bebidas, te vas a 120 días. Vamos a avanzar un poco para contar cuáles son las imputaciones que se le puede hacer un permiso de embarque que permitan que ese permiso de embarque quede cumplido. Bueno, claramente los cobros de exportaciones. Ahora voy a detenerme un poquito más en Los cobros por SML, que es un sistema de monedas locales que permite hacer determinadas operaciones con Brasil y con Uruguay, donde hay una compensación en monedas locales, y la compensación se hace a través de los bancos centrales, tanto de Uruguay como de Brasil. No es un sistema muy extendido, pero bueno, es una aplicación posible que se le puede hacer a los permisos de embarque. Y por último, aplicaciones de prefinanciaciones, posfinanciaciones y anticipos. Una aplicación, para decirlo en 2 palabras, es cuando las divisas ingresan primero que la exportación. En líneas generales, los cobros de exportación lo que suponen es que el cobro es posterior a la exportación, en un anticipo se invierte esa relación.
Quería comentarles un poco más lo que era el ingreso de los propios exportadores. Está normado. Durante buena parte del control de cambios anterior teníamos alguna duda respecto a si los ingresos de los propios exportadores eran algo que estaba normado, si se podía, si no se podía. Bueno, ahora el Banco Central directamente lo escribe en una norma cambiaria y lo que dice es, si un exportador tiene fondos de libre disponibilidad en el exterior y desea ingresarlos, puede hacerlo, tiene que firmar una declaración jurada, y aplicarlo al permiso de embarque sin mayores inconvenientes. Después, cuando cobre del exterior, lo que uno se imagina es lo que va a hacer es recomponer el saldo de esa cuenta de libre disponibilidad que tiene en el exterior. Pero eso hoy es algo perfectamente posible. ¿Por qué pedimos una declaración jurada respecto a que son fondos de libre disponibilidad y que es un adelanto del cobro de en real por parte del importador? Porque si no, no se cumpliría el tema de los 5 días. Probablemente esos fondos de libre disponibilidad estén en esa cuenta desde hace más de 5 días. En consecuencia, precisamos determinar que eso no es el cobro real de la exportación, sino que son fondos de libre disponibilidad, y eso se resuelve con una declaración jurada específica. A partir de ahora lo que vamos a contarles es cuáles son los conceptos que no forman parte de la obligatoriedad de ingreso de divisas. Hay muchísimas situaciones por las cuales ustedes pueden cerrar los permisos de embarque. Yo voy a repasar solo algunas, las que por lo menos en el banco resultan más habituales. La primera, que es muy habitual, es todo aquel que exporte con una condición de venta que sea, entre comillas, inferior a FOB, requiere de avisarle al banco de que hay una parte del valor FOB de ese permiso de embarque que no va a ser ingresada. Hago una pequeña acotación. Digo, todos los permisos de embarque están valorizados en FOB. Todos. Si ustedes tienen alguna condición de venta por la que entregan la mercadería antes del FOB, hay una parte que no van a ingresar. La factura es de un valor inferior a lo que representa el permiso de embarque. Ejemplo, si es Xworks, ustedes van a entregar la mercadería y el valor de la factura va a ser $95, pero el FOB va a ser un poco más grande, va a ser $100. Cuando ustedes ingresen los 95, que es lo que tienen obligación de ingreso de divisas, tienen que seguir y avisarlo al banco para decirle que por el resto hace falta ingresar una excepción, no divisas. Los gastos bancarios, siempre que estén documentados. Muchas veces lo que pasa es que los gastos vienen directamente en el mensaje SWIFT que nos emiten desde el exterior. En muchos otros casos no aparece eso. Ahí hay que estar atentos para ver que los bancos cumplan, si hay gastos bancarios, los permisos de embarque, dado que si no queda abierto el permiso de embarque. Exportaciones que no van a generar un ingreso de divisas. Las más comunes son las de las exportaciones a título gratuito o a título no oneroso. Si hubiera, por ejemplo, alguien que se muda de país, ahora que está tan, que aparece mucho en los medios el tema de Uruguay y eso, cuando alguien se muda a otro país, tiene unas ventajas que se llama expomudanza, exponótico oneroso, etcétera, por las cuales ese permiso de embarque tiene la excepción para ingresar divisas. Hay algunos regímenes especiales, los reembarcos desde zona franca, los regímenes de aduana en factoría, aquellas operaciones que fueron previamente importadas, se les asignó o se les subió algún valor en Argentina y volvió a salir. El valor por el que fue previamente importada no requieren de ingreso de divisas. Las mercaderías que fueron rechazadas en destino. Todo lo que tiene que ver con faltantes, mermas, deficiencias. Si hay gastos pagaderos en el exterior que figuren en el permiso de embarque, generalmente se trata de comisiones de agente, en este caso, que están previstas en el permiso de embarque y que no requieren de un ingreso de divisa. Si hubiera gastos que no están en el permiso de embarque, pero que son necesarios para poder comercializar los fondos, esta mercadería en el exterior, en general gastos promocionales y de ese tipo. Bienes exportados temporalmente, por ejemplo, por una feria, pero que se rompieron allá y no resulta por la pérdida de valor que tenga sentido reimportarlo. Si alguien precinta alguna exportación en Buenos Aires, pero antes de que salga del país, tiene un siniestro. Si tiene alguna multa por entregas de documentación, digo, no quiero ir puntualizar sobre cada uno. Sí, lo que quiero dejarles es el mensaje de que cualquier situación que a ustedes los ponga en situación de no poder ingresar las divisas, que no sea una decisión financiera, ¿no? Por supuesto,
encuentra en la norma cambiaria un eco. Es difícil que haya una situación por la cual la norma cambiaria no recoja las situaciones y les permita a los bancos y a los exportadores poder normalizar todo lo que tiene que ver con sus stocks de permiso de embarque. Ahí la invitación es a ser sumamente prolijos con esto, porque la realidad es que en líneas generales lo que nos encontramos en el banco es que los exportadores, cuando hay alguna situación o algún requerimiento de Banco Central, tiene más que ver con alguna cosa que no hicimos a tiempo que con un problema real o que no se podría haber resuelto. Digo, hay algunos límites, cada una de estas situaciones requiere de tener muy presente el tema de la genuinidad. Digo, eso es súper importante para Banco Central. En algunos casos hay límites, 5.000, 25.000, 100.000, etcétera. Pero digo, en todos los casos hay posibilidad de documentándolo adecuadamente, de que ustedes puedan tener sus permisos de embarque bien prolijos. Y eso es súper importante para ustedes y para el Banco Central y para nosotros, digo, porque eso hace que la realidad económica de cada operación se vea reflejada en cómo está cada permiso de embarque. Les cuento brevemente lo que tiene que ver con el mundo de seguimiento. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de que los cobros de exportación es cuando se da que la mercadería se exporte y luego viene el cobro? Hay algunas operaciones que tienen un seguimiento específico, que son las que invierten esta relación. Primero tenemos el cobro y después tenemos la exportación, desde el momento del cobro hasta el momento en que se materializa, se oficializa y se despacha la mercadería al exterior. Hay un seguimiento que se agota cuando el exportador nos trae la documentación. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? Todas las liquidaciones de cambio desde el 2 de septiembre que corresponden a anticipos, prefinanciaciones u otras financiaciones. Honestamente, el 99% es anticipos y prefinanciaciones. Las otras financiaciones se trata de estructuras financieras bastante complejas. Yo la verdad que no he visto mucho ni en el control de cambios anterior ni menos en este. Saber que por cada una de estas operaciones de seguimiento, de anticipos y prefinanciaciones, se debe seleccionar una entidad de seguimiento. Para prefinanciaciones, esa entidad va a ser la que liquidó la operación. Para anticipos, en líneas generales, es quien liquidó, pero podrían optar ustedes por que alguien liquide y otra entidad haga el seguimiento. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la deuda liquidada antes del 31 del 8, es decir, deuda que fue liquidada como anticipo antes del control de cambio, pero cuyos permisos de embarque son posteriores. Hay todas unas declaraciones juradas y tratamiento especial que tiene eso, pero eso también puede ser resuelto. Y ahí es clave entender que la aplicación de esa deuda no puede ser más del 75% de la deuda nueva. Básicamente, si voy a aplicar un importe anterior al 1 de septiembre, ese importe no puede ser en un porcentaje mayor a lo que liquidé después del 1 del 9. Lo que busca Banco Central es que no aparezcan un montón de operaciones antes del 1 del 9, que se les dé el tratamiento de anticipo. Entonces lo que hace es vincular ese stock con el flujo posterior al 1 al 9 y le plantea una relación. ¿Cuáles son las excepciones que tienen esos seguimientos? Es decir, si alguien liquidó un anticipo o una prefinanciación y no llega a aplicarle un permiso de embarque con posterioridad, bueno, todo lo que son la cancelación de prefinanciaciones con la aplicación de anticipos lo que hace es cambiarle el carácter a la operación bajo seguimiento, pero la operación bajo seguimiento sigue igual, es decir, tengo un anticipo, me conseguí una prefinanciación, o viceversa, tengo una prefinanciación y la cancelo con la aplicación de un anticipo, se hace un cierre técnico o una registración por parte de los bancos, pero la operación sigue bajo seguimiento. Si hubiera una cancelación, es decir, cobré, pero por alguna razón el señor de afuera desiste de la operación, ese cambio hay que informarlo al banco para cerrar el seguimiento, pero no va a ser con la aplicación de un permiso de embarque. Lo mismo pasa cuando el ingreso de divisas, que originalmente tenía como sentido exportar mercadería, se termina cancelando ese ingreso de divisas con la aplicación de servicios. Todo eso hay que informárselo al banco para que le cambie el carácter a esa operación. Si hay una devolución de financiaciones del exterior a través del mercado de cambio, si hay una condonación del acreedor, digo, cualquiera de estas situaciones que implican que no va a haber un permiso de embarque que cancele ese anticipo, en todos esos casos hay que informarle al banco de seguimiento para que haga el cierre y de vuelta, nos quede todo súper prolijo y no tengamos ningún tipo de pregunta ni
ni el Banco Central, ni del banco, ni de nadie, para poder no tener ninguna clase de problema. ¿Qué documentación vamos a pedir en los casos de seguimiento? Bueno, de vuelta, la invitación es a que usen el portal de Galicia Comex, y ahí lo que van a encontrar es toda la operatoria detallada, de cuáles son los formularios necesarios. Ahora vamos a ver con Nico que estamos, esperamos en el cortísimo plazo tener un poco más enriquecida tanto la página de Galicia Office como para evitar papeles y que podamos hacerlo de una forma más digital. Hoy en día todavía lo tenemos en Galicia Comex, optimice su operatoria, en el apartado de formularios y luego seguimientos, ahí están los formularios que el banco requiere para hacer los cierres de los seguimientos. Bueno, yo ahí, Nico, te doy el pase para que nos cuentes un poco esto que mencionaba de tratar de digitalizar las consultas y algunas otras cosas y que van a pasar en breve en Office Banking. Bien, bueno, gracias Robert, gracias por la exposición, por el pase. Veo que hay, a ver, todo lo que tiene que ver con normativa, sobre todo de Expo, hay un montón de cuestiones pormenores que hay que tener en cuenta, por eso es importante tener en cuenta todas estas cuestiones que Roberto recién comentaba, y entiendo que seguramente haya cosas que por ahí quedan sin aclarar, porque la verdad es que hay mucha cuestión al detalle, digamos, y bueno, es importante igual evacuarnos la mayor cantidad de dudas. Un poco respecto a lo que decía Roberto, efectivamente nosotros hemos detectado, sabemos que es necesaria una actualización, lo que tiene que ver con la página de Office Banking, para que ustedes, los clientes, puedan realizar todos estos trámites, como por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de seguimientos, como consultar el saldo de los permisos de embarque directamente desde la página de Office Banking, lo mismo con la parte de importación, conocer el estado de los cobros anticipados de exportación para entender qué permisos de embarque tengo que aplicar y que ustedes puedan ir haciendo un control dentro de la compañía mucho más claro y mucho más seguro a través de la plataforma misma del banco. Por eso es que estamos implementando, como decía Roberto, en el muy corto plazo, estas soluciones digitales de manera tal de mejorar todavía más la página que hoy tenemos, que entendemos que es uno de los puntos fuertes del banco, pero sí también es cierto que en contextos de tanta evolución normativa es importante que esté también actualizada en términos de la operatoria que ustedes, los clientes, tienen que hacer. Por eso es que estamos en los próximos días levantando y poniendo a disposición de ustedes estas herramientas para que les sea mucho más fácil el manejo y la operatoria diaria, ¿no? Que ya de por sí es compleja. Entonces lo que nosotros tratamos es, de alguna manera, desde el lado del banco, a través de las herramientas digitales, poder hacérsela un poco más simple. Ahora bien, si les parece, vamos a pasar a las preguntas. La verdad que hay muchas preguntas. Nico, ¿me permitías agregar algo ahí? Sí, cómo no. Sí, dale, por supuesto. El Banco Central hasta hace algún tiempo no mostraba cuáles eran los cumplidos de embarque que estaban registrados. A partir de algo así como mediados de junio empezó a publicar la información en su propia página. Digo, es información bastante básica y elemental, pero digo, lo menciono también porque eso para los exportadores es un dato, ¿no? Es lo que permite ver que el permiso de embarque ha cumplido su ciclo y ya está informado como cumplido en la página de Banco Central. Bueno, obviamente no es información como la que está hablando Nico, que es mucho más detallada, enriquecida, etcétera, pero digo, lo tiro el dato por si lo quieren chequear en la página de Central. No, pero está bueno eso que comentás, Robert, porque es algo que los clientes nos preguntaban muchísimo, de cómo sé si el permiso de embarque ya está cerrado o no está cerrado. Y la realidad es que en el control cambiario anterior, en la página de Banco Central era de acceso para cualquiera, podía consultarlo. Hasta ahora no lo teníamos, está muy buena la información esta de que va a ser muy útil seguramente, y trataremos de ver si es posible incluso volcarla a nuestro Office Banking. Eso es algo más a futuro, pero está bueno saber que se cuenta con esa información. Bueno, pasando un poco a las preguntas, hay muchas dudas con lo que tiene que ver con los vencimientos y qué pasa si me paso del plazo de vencimiento, del ingreso de divisas. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si yo liquido las divisas luego del vencimiento
en función que tiene ese permiso de embarque dado por la posición arancelaria. ¿Qué penalidad puede llegar a haber de parte de Banco Central? A ver, hoy no hay ninguna penalidad. Los permisos de embarque tienen en el régimen informativo que los bancos tenemos con Banco Central como diferentes estados. Cuando un permiso aparece, está en estado vigente. Cuando el exportador ingresa las divisas, pasa a ser cumplido. Si no las ingresa y opera el vencimiento, pasa a ser incumplido. Si un permiso de embarque ingresa las divisas con posterioridad al vencimiento, tiene una categoría que es incumplido, cumplido. Hoy esa categoría, que sería la que me preguntaba recién el exportador, no tiene asociado ningún tipo de sanción, el incumplido, cumplido, o ingresar las divisas con posterioridad a el vencimiento. ¿Qué pasaba en el pasado? En el control de cambios anterior, había un tipo de cambio regulado. ¿Qué era este tipo de cambio regulado? Que cuando operaba el vencimiento, se fijaba el tipo de cambio de ese vencimiento, es decir, si operaba un día el vencimiento, ese tipo de cambio era tenido en cuenta, se comparaba con la fecha en la que se liquidaban divisas, se tomaba el más bajo, y ese era el tipo de cambio que se conocía como tipo de cambio regulado. Hoy eso no existe. Sí es importante saber que si hay una liquidación de divisas que es posterior a la fecha de vencimiento, eso puede en algún momento requerir de algún tipo de pedido de información por parte del Banco Central. Nosotros hoy no tenemos mapeado, ni informado, ni estamos en conocimiento de que eso sea algo que el Banco Central masivamente esté haciendo. Repito, cuando se ingresaron las divisas y todavía no hay, y ya había operado el vencimiento. Sí tenemos noticias de que hay intención y hay alguna gestión por parte del Banco Central con los exportadores respecto a cuando no hay ingreso de divisas directamente, ¿no? De manera que ahí hay una situación que al Banco Central lo preocupa más. Cuando opera el vencimiento y no hay ingreso de divisas, bueno, ahí hay una serie de cuestiones por las cuales ustedes podrían normalizar o informar las ampliaciones de plazo, que fue un poco lo que vimos recién, pero en principio hoy no hay prevista ninguna sanción en la norma cambiaria. Sí, después el Banco Central, a partir de alguna investigación, puede verificar otra cosa, pero hoy no hay un cambio regulado y nada. Tal cual. Por eso la recomendación nuestra siempre es mantener la mayor prolijidad posible y tratar de cumplir con los plazos establecidos, pues si bien no hay ninguna penalidad, pero es importante saber que está siendo controlado y analizado, sí, ¿no? Para evitar cualquier tipo de decisión a futuro. Bien. Hay otro tema con los plazos, ingresos que tienen que ver con los plazos, sobre todo lo de los 5 días, los famosos 5 días, y un poco ahí te pongo dos preguntas en una, es ¿desde cuándo empiezan a contar los 5 días? Si es desde que el banco da aviso al cliente, o desde que llegan los fondos a la cuenta de corresponsalía. Y por otro lado, bueno, lo mismo, si hubiese alguna penalidad, si yo ingreso luego de los 5 días, que un poco ya lo contestaste en el anterior, pero está bueno repasarlo. Por el primer caso, siempre, vieron cuando arrancamos la presentación hablábamos de que los bancos muchas veces tenemos la acreditación en corresponsalía, pero por alguna razón, a veces formal, no conseguimos poner a disposición del cliente esos fondos, porque falta un dato, por la razón que sea. Lo que quiero decir es que la acreditación en cuentas de corresponsalía respecto del aviso del cliente por norma cambiaria debería ser 24 horas. Es decir, desde que aparecen los fondos hasta que lo disponibilizamos al cliente hay 24 horas. Pero la realidad es que muchas veces los bancos lo que tenemos que hacer es recibimos los fondos en corresponsalía y tenemos que revisar o pedir documentación adicional al exterior, lo que hace que esas 24 horas se extiendan un poco más hasta que determinamos para quiénes esos fondos, de manera que la respuesta es siempre los plazos se deberían contar desde que los bancos disponibilizamos a los clientes la información y que ya hemos recibido las divisas que son para ese cliente. No desde que la acreditación en corresponsalía, sí desde el aviso. Perfecto. La segunda pregunta respecto de los 5 días, nosotros tenemos que informar por régimen informativo Banco Central este plazo que mencioné recién respecto de la liquidación. No tenemos noticias de que hoy haya algún interés particular de Banco Central por esto, pero sí hay un incumplimiento ahí si no se liquidó en el término de 5 días. La información el Banco Central la tiene. Hoy sí lo que sabemos es que se está mirando con un poco más de detenimiento lo que tiene que ver con
los plazos de los permisos de embarque. Perfecto. No, esto, digo, piensen que todas estas acciones tienen 7 años para poder iniciarse, así que no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero hoy no hay información de que haya alguna acción particular de Banco Central. Perfecto, muy bien. Hay una pregunta acá que está buena, que tiene que ver con lo que son las compensaciones, y esto es un poco más para aquellos que exportan e importan. Y la pregunta que nos hacen concretamente es si en el caso de las compensaciones, en donde yo puedo netear, digamos, el ingreso y el egreso, si se puede hacer con cualquier cobro, con cualquier tipo de pago, o si tiene algún tipo de restricción en particular. No se puede hacer con cualquier pago o cobro. Ahí el componente más importante es que tiene que tener un efecto neutro en materia fiscal. Es decir, no podemos cobrar servicios, pero pagar servicios solo si tienen el mismo tratamiento fiscal, es decir, si hay algún tipo de compensación que elude un tema impositivo, en esos casos no se puede hacer. A los efectos de Banco Central y de la regulación, lo que hacen los bancos es registrar las operaciones como si fueran 2 operaciones genuinas y separadas, pero las ponen juntas, con lo que no hay un efecto tipo de cambio. Pero ahí lo más importante es esto, ver el tema de que sea neutro en materia fiscal. Y algo también, déjame agregarte algo que es importante también, el tema de los 5 días. La compensación debe hacerse dentro del plazo de los 5 días, justamente, sí, para que no compensar algo fuera de término. Sí. Perfecto. Bien. Hay una pregunta acá que tiene que ver, tiene que ver más que nada con cuando hay una exportación y a posteriori una modificación en algún valor del FOB o del flete, que genera un posembarque, en donde hay una alteración en los montos del valor FOB o flete. ¿Qué pasa? Si es suficiente con que el cliente nos presente el posembarque, o hay que esperar algún otro tipo de tratamiento o acción para poder, para que el banco pueda efectivamente darle cumplido ese permiso de embarque. Entendiendo que cuando el monto es inferior, ¿no es cierto? Se modifica para abajo. Sí. Las modificaciones cuando un permiso de embarque se origina en aduana, nosotros lo recibimos a través de un sistema que se llama Secoexpo, en el que la aduana le disponibiliza a Banco Central y el Banco Central le disponibiliza a los bancos comerciales, digamos. En general las modificaciones no son registradas en Secoexpo, de manera que nosotros lo que hacemos en esos casos es pedir la documentación asociada. El posembarque es uno de los documentos más importantes, y en función de eso corregimos el valor e informamos el cumplido o lo que corresponda a Banco Central. De manera que sí, es como mencionó Nico o el exportador en la pregunta, nosotros requerimos de la documentación asociada. Ahí también siempre sobrevuela el tema de la genuinidad, ¿no? Digo, si era una operación por $1 millón y pasa a ser de 10.000, probablemente la documentación que pidamos sea mucho más contundente que si de 1 millón pasó a 990.000. Perfecto. Lo menciono esto también porque por ahí alguien podría pensar, bueno, pero entonces puedo bajar, digo, siempre sobrevuela el tema de la genuinidad en estos casos. Digo, si nos parece que es razonable, porque es una merma, un 1%, un posembarque que tenga sentido por los valores, con el posembarque y las declaraciones juradas asociadas, nosotros lo tomamos eso y informamos a Banco Central. Bien, buenísimo. Bueno, acá hay una pregunta que también es bastante recurrente, que nos hacen seguido, y tiene que ver, está bueno plantearla acá para que la mayoría lo pueda tener en cuenta, que tiene que ver con, todos sabemos que la norma contempla determinadas situaciones para exportaciones donde el proveedor el cliente se demora en el pago, ¿sí? Pero yo la verdad tengo una buena relación con el cliente y no quiero tener que hacer una acción judicial o quiero generar alguna demanda más allá de cualquier reclamo. Entonces la pregunta, un poco, entiendo, tiene que ver con si mi cliente me debe un pago de una exportación por un monto mayor a los $100.000, pero tengo buena relación comercial y no quiero hacerle juicio ni ningún tipo de demanda y continuar con el flujo del negocio, ¿cómo puedo hacer para continuar con el flujo sin ser penalizado por Banco Central? O para no infringir una norma, ¿no? Digamos. El Banco Central, cuando un permiso de embarque está vigente, está vigente.
cuando opera la fecha de vencimiento, lo que establece es 3 situaciones por las cuales lo podés poner en categoría de incumplido en gestión de cobro. Esta categoría de incumplido en gestión de cobro requiere de 3 situaciones, o por lo menos en principio abarca 3 situaciones, que es un control de cambios en el país del importador, que impida que nosotros podamos cobrar. En general esto estaba vinculado de vuelta con Venezuela, el Cadivi, había algunas automotrices que exportaban a ese país y lo que se encontraban es que había algún tipo de demora vinculada con eso. Lo que se precisaba es la legislación consular la legislación de ese país con intervención consular, o para entender que había un trámite previo, y que la consulta para obtener las divisas necesarias para cancelar la exportación se haya emitido. Eso sigue existiendo. Es decir, si hay un control de cambios en el país del importador por alguna razón, eso se puede documentar y el permiso de embarque ya no queda incumplido, sino que queda en gestión de cobro. Si hubiera una insolvencia posterior del deudor, es decir, si, para decirlo en términos argentinos, si se concursa o una situación de ese tipo, bueno, las publicaciones legales donde se establezca que hubo donde hubo una presentación del acreedor para reconocer esa deuda. Y por último, el tema de los deudores morosos, que es el punto C, y ahí lo que vamos a precisar es toda la documentación y el intercambio de documentación por parte del exportador con el importador para hacernos ver que hay una gestión, entre comillas, intensa respecto de poder recobrar esos fondos. Cualquiera de estas tiene después puntuales, límites de 25.000, de 100.000, etcétera, que están normados. No voy tanto al detalle de eso, pero sí plantear, entre comillas, intensa respecto de poder recobrar esos fondos. Cualquiera de estas tiene después puntuales, límites de 25.000, de 100.000, etcétera, que están normados. No voy tanto al detalle de eso, pero sí plantear que va a haber certificaciones contables. O va a haber, en algunos casos, incluso documentación apostillada, etcétera. Es bastante complejo enmarcarlo, pero sí saber, es importante que existe para cualquiera de estas situaciones algo en la norma que nos permita encuadrar. Perfecto, bien, buenísimo. Justo nos preguntaron, y es una pregunta que a veces genera algunas discrepancias, es ¿qué pasa si cuando liquido las divisas, cuando presento la documentación, el permiso de embarque no está en Secoexpo? Vos recién decía que los bancos nos guiamos por la página de Secoexpo para hacer un control y de donde bajamos la información. ¿Qué pasa si ese permiso de embarque no está en Secoexpo? ¿Ante quién debería ser el reclamo? Si el permiso de embarque ya está oficializado y despachado, es ante la aduana. Debería estar ese permiso de embarque. No son muchos los casos, pero nosotros precisamos que ese permiso de embarque exista en la página de Secoexpo. En líneas generales, lo que nos dice la FIP es que cuando un permiso de embarque tiene lo que se llama el cumplido de embarque, en 24 horas ese permiso de embarque debería aparecer, llegar a los bancos comerciales en este caminito que dijimos antes. Pero nosotros precisamos que esté esa información en Secoexpo. Si no, las divisas que se ingresan se pueden liquidar con algún otro tipo de concepto, pero para liquidarlo como B01 precisamos que esté en la página de Secoexpo. Bien, buenísimo. Vos durante la charla habías hablado del tema de las notas de crédito y las compensaciones, no compensación, perdón, sino nota de crédito cuando un cliente nos gira de menos, digamos, el exportador embarca la mercadería, por algún motivo esa mercadería llega con alguna deficiencia, ya sea demora, de faltante o demás, y se netea esa factura con una nota de crédito como compensación, digamos, de ese daño, entre comillas. ¿Qué documentación o cómo manejarse ante esas situaciones para poder cerrar el permiso de embarque y poder informarlo? El banco puede informar el cumplido al Banco Central. Ahí de vuelta, en la página de Galicia Comex hay formularios que permiten establecer cuál es la documentación. En líneas generales lo que precisamos es, y la norma habla de documentación intercambiada con el importador. Nosotros lo que
entendemos es que esa documentación intercambiada no debería ser, debería estar registrada contablemente por parte del exportador y en consecuencia lo que solicitamos es la nota de crédito. Y ahí también, de vuelta, depende mucho de cuál sea el importe, hay algunos umbrales de riesgo que plantea Banco Central, pero en líneas generales y por importes que en general no superan los $5.000, lo que estamos pidiendo es la nota de crédito y la declaración jurada donde se establezca con claridad cuál fue la situación por la cual hubo una merma, una deficiencia, un faltante, etc. Bien, perfecto. Vamos un poco, te saco un poco de lo que tiene que ver con bienes y te mudo a lo que es aportes de capital y préstamos financieros. Hay consultas que tienen que ver sobre la obligatoriedad de liquidación de un aporte de capital y de un préstamo financiero, si son o no de liquidación obligatoria. La obligación de liquidar divisas entendida de un punto de vista específico y taxativo es para la exportación de bienes y para la exportación de servicios. Eso tiene obligación de ingreso y liquidación. Después hay un mundo que es un poco más gris, si se quiere, que es el tema de los préstamos financieros y los aportes de capital, que no tienen en sí una obligatoriedad de ingreso y liquidación, pero sí, materialmente, en algunos casos requieren de una liquidación por la sencilla razón de que si no se liquidan, en el caso de los préstamos financieros, después no se pueden repagar el capital de los intereses. En el caso de los aportes de capital, porque en general las normas que rigen en Argentina hacen que esos aportes tengan que ser materializados en pesos. De manera que hay un tema ahí que tiene más que ver con lo operativo. Desde el punto de vista de la norma cambiaria, la realidad es que no son conceptos que tengan obligación como tienen los bienes y los servicios. Tienen obligación solo por algo derivado, por una derivada segunda de la norma cambiaria. Si yo quisiera quedarme con un préstamo financiero de $1 millón en dólares, no tendría problema. En algún momento lo voy a tener que pagar de vuelta y voy a precisar con pesos comprar por lo menos la parte de los intereses, si no voy a tener canal para salir. Digo, se genera toda una situación que es medio complicada, pero que no deriva específicamente de la norma cambiaria. Lo mismo con los aportes de capital. Digo, si yo tengo un acta de directorio que pone un aporte de capital, y en general esas actas de directorio están expresadas en pesos. Por lo menos las que nosotros vemos. De manera que hay obligación de ingreso y liquidación, no por la norma cambiaria, pero probablemente sí por la forma en la que se estructuran los aportes de capital desde el punto de vista legal. Perfecto. Bien, buenísimo. Vuelvo un poco indefectiblemente a lo que tiene que ver con bienes. Hay varias preguntas que tienen que ver con aquellas exportaciones realizadas antes del 2 de septiembre. Si tienen liquidación, si son de liquidación obligatoria o puedo dejarlo en el corresponsal o en alguna cuenta recaudadora en el exterior. ¿Qué pasa con esos fondos? No, si la exportación y el cobro fueron anteriores, no son de liquidación obligatoria. El Banco Central no normó para atrás. Perfecto. No fue retroactiva la norma, de manera que si hay un cobro y una exportación anterior a septiembre del 2019, en muchos casos no hay obligatoriedad de ingreso y visa porque es un hecho que pasó con anterioridad. Bien. Y en el caso de tener un permiso de embarque que está por vencerse, y acá nos consultan, ¿qué pasa si un permiso que está por vencerse, en donde mi cliente no me pagó, pero yo no quiero incumplir, si puedo hacer un ingreso de divisas con fondos propios para poder informar al cumplido? Sí, podés. Digo, y lo que te vamos a pedir es solo una declaración jurada donde nos indiques que esto que estás ingresando son fondos propios de libre disponibilidad, pero que no le corren, por ejemplo, los 5 días, porque probablemente los tengas hace más de 5 días. Claro. A ver, distingo dos situaciones. Cuando el importador paga una cuenta recaudadora del exterior y a nosotros nos llega, nosotros vemos que el ordenante y el beneficiario son la misma persona, pedimos el extracto o alguna documentación que nos permita ver que los 5 días se cumplen. En el caso de este tipo, no, porque la realidad es que esos fondos están desde antes. De manera que lo que pedimos es una declaración jurada donde se indique que estos son fondos de libre disponibilidad que se están aplicando a un permiso de embarque para que no se incumpla. Pero sí, perfecto, se puede hacer. Es una de las cosas que el Banco Central ahora normó de arranque. En el control de cambios anterior había una duda. Después finalmente lo terminó normando, pero digo, ahora está expresamente que uno de los cobros que pueden imputarse a un permiso de embarque son ingresos propios del exportador. Bien.
Y en línea con esto, me parece que vale la aclaración, lo que tiene que ver con Exporta Simple, vos aclaraste que Exporta Simple tiene un plazo de ingreso de divisas de 1 año. Preguntan si lo que es por Exporta Simple y lo que tiene que ver con courier, exportaciones vía courier, también son de liquidación obligatoria, que entendemos que sí, pero bueno. Sí, la respuesta sí. La respuesta sí. Es un poco más difícil a ver, es un poco más difícil de controlar, si se quiere. No es que sea imposible, es un poco más difícil. El flujo de información que nosotros recibimos, que no incluye a los couriers. Digo, pues no pasan por aduana, no tienen permiso de embarque, etc. Pero, digo, es información. La obligatoriedad está. Pero claro. Perfecto. Ya estamos cerrando un poco el esquema de preguntas, nos quedan 2 o 3 preguntas más. Hay preguntas que tienen que ver con el COVID, con el contexto actual, si el Banco Central estableció alguna especie de prórroga o alguna consideración respecto de las demoras por pago que tengan que ver exclusivamente con el COVID, con no poder hacer el pago por parte del cliente por las limitaciones que hay en cuanto al acceso a la operatoria por el COVID, por las restricciones del COVID mismas. No, en alguna reunión con Banco Central este tema fue planteado, si iba a haber alguna consideración especial respecto a todo lo que es el intercambio de bienes de Argentina y su contrapartida en divisas, y lo que nos plantearon fue que por el momento no, y que eventualmente si hubiera algún tipo de pedido de información, requerimiento, etcétera, iba a ser tenido en cuenta el contexto mundial actual. Pero no está, por lo menos en principio, previsto que haya normas específicas que extiendan plazos o que le den un tratamiento especial a este momento que está viviendo el mundo. Bien, perfecto. Bueno, yo antes de pasar a la última pregunta, les quiero comentar que, porque hay preguntas también que tienen que ver con respecto a la presentación misma, si la presentación va a estar disponible o no una vez que termine. La respuesta es que sí, el PowerPoint se los vamos a poder compartir, se vamos a estar compartiendo. Y la presentación se va a poder volver a ver a través del mismo link, incluso va a estar disponible en YouTube, pero mismo a través del link se va a poder ver. Nosotros después les vamos a compartir toda la información respecto a eso, pero lo quería aclarar porque hay varias preguntas relacionadas a lo mismo. La última pregunta que te voy a hacer, Robert, que está bueno que compartir, es lo que tiene que ver con los reembolsos desde el exterior. Cuando una empresa recibe un reembolso por algún tema que tenga que ver con una devolución de gastos, algún reintegro de gastos o algo por el estilo, en donde se hace una liquidación de esos fondos, si es posible, si es factible, y qué documentación básicamente debería presentar el cliente como para poder hacerse de los fondos, ¿no? A ver, el reembolso puede ser por un montón de situaciones, digo, y cada uno probablemente tenga documentación asociada de respaldo. En líneas generales, los bancos somos exigentes respecto de la norma cambiaria, pero digo, respecto de la genuinidad, etcétera, lo que precisamos es entender la operación. En el caso de los reembolsos, la documentación es siempre el boleto de cambio, siempre, porque digo, ahí están contenidas todas las declaraciones juradas, etcétera. Y probablemente la documentación de respaldo que tenga ese reembolso en particular, que puede ser por bienes, por servicios, por un montón de situaciones. Lo más importante en todos los casos es que, perdón, lo más importante en todos estos casos es que el banco tenga el entendimiento completo de la operación para poder acceder al mercado de cambios y liquidar las divisas. Para el caso de un reembolso de vuelta, lo que me imagino es la documentación de respaldo que dé lugar a la obligación por parte del señor del exterior, el boleto de cambio, y ahí depende también mucho del importe, de cuánto es el reembolso. El reembolso es por un importe demasiado importante, es un importe menor, digo, en líneas generales es esto. ¿Qué puede haber en un reembolso? En general, la documentación intercambiada son las facturas y ese tipo de documentación. En general no hay contratos y eso. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos tocado diversos temas en lo que tiene que ver con normativa de ingreso de divisas. Me parece que estuvo interesante el ping-pong y la amplitud por ahí de los temas. Yo desde mi lado quiero agradecerles a todos los que participaron. Obviamente, gracias Robert por
a vos también por la presentación, la verdad que fue muy clara y completa. Pero sobre todo agradecerles a los clientes que han participado y bueno, decirles que estamos a disposición. Recuerden que todos los oficiales de comercio exterior también están disponibles para evacuar cualquier tipo de consulta que no hayamos podido abordar en esta mañana. Pero sencillamente en nombre del banco compartir nuestro agradecimiento por esta participación y bueno, serán bienvenidos a cualquier charla futura que estemos haciendo en los días que vengan respecto de temas que tengan que ver con la normativa de Banco Central. Bueno, así que bueno, agradecerles la participación, espero que no nos hayamos aburrido, y nada, como decía Nico, a la espera de las novedades y de mantener este canal de contacto con ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima.